Bien, vamos a buscar en la Santa Biblia, en el capítulo 1 del libro de Hechos, Hechos 1. Pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el privilegio, Dios, de reunirnos. Tu palabra lo dice certeramente: donde quiera que estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Que tu nombre sea glorificado, que tu palabra inspire, motive, sane, liberte, aumente la fe de tu pueblo. Gracias por la palabra que es vida y ella nunca retornará vacía. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema que les voy a hablar en esta hora tiene que ver con la tercera persona de la Trinidad. Sabemos que Dios es una Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad en parte es una revelación y en parte es un misterio. Un misterio porque no conocemos, ningún ser humano conoce en esencia quién es Dios, para tener una definición definida y completa acerca de lo que es Dios. Sí tenemos definiciones de acerca de Dios: es el Ser Supremo, es el Todopoderoso, es el Dios de Israel, es el que creó todas las cosas, el que tiene poder infinito, el que existe por sí mismo. Ese es Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo. Pero conociendo la doctrina de la Trinidad, no conocemos exactamente todo lo que tiene que ver con la Trinidad. Sin embargo, Dios nos ha revelado por medio de la palabra la existencia de la Trinidad. No son tres dioses, es un solo Dios verdadero, tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Cuando se habla de las tres personas divinas en un solo Dios verdadero, tenemos el ejemplo en la naturaleza. Por ejemplo, hablamos y decimos que el huevo tiene tres partes. Cuando usted va a comprar una postura, un huevo, usted no dice: deme una clara, deme una yema y deme una cáscara. Usted habla y pide un huevo, pero ese huevo tiene tres elementos. Tiene tres elementos o tres composiciones, que es la cáscara, la clara y la yema. Pero usted no pide: deme una yema, porque no se basa en el contexto real, ni deme una cáscara, porque ¿qué va a hacer usted con la cáscara? Usted pide un huevo y ahí van tres elementos. Tenemos otro ejemplo en la naturaleza, para señalar uno más. Tiene el agua, tiene una fórmula de H2O. Gloria al nombre de Dios. El agua
existe en tres estados: el estado líquido, corriente, el que ingerimos; el estado gaseoso, cuando se evapora; y el estado sólido, cuando se endurece, lo conocemos como hielo. Pero usted no va a pedir, cuando dice agua, va a decir hielo, porque le van a dar agua, hielo, el agua endurecida. Y si va a pedir, quiere vapor de agua, tiene que decir, no puede decir dame agua, tiene que decir vapor de agua. Así que esos tres elementos se unen y se da el ciclo hidrológico del agua: líquido, estado y gaseoso. 3 en 1. Tenemos otro ejemplo en la naturaleza, lo que han ido al campo y conocen el ñampí. Cuando usted toma la hoja de ñampí, la parte que está pegada al bejuco, y la desprende, va a encontrar 3 dedos, pero no hay 3 hojas, solamente hay una, con 3 ramificaciones. Así que la Trinidad son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Esas 3 personas distintas tienen los mismos atributos, los mismos caracteres. Cada persona que me escucha tiene un carácter. Gloria al nombre del Señor. Tiene cualidades que usted puede estar de espalda, y si alguien le conoce las cualidades, dice ese fulano, por las cualidades. El Espíritu Santo tiene su carácter, su carácter, que son los atributos, y también tiene el Padre su carácter y sus atributos, que es el Espíritu Santo, también lo mismo. Y si hablamos de esos atributos o caracteres que forman al Espíritu Santo, a Dios, tendríamos que decir en esta tarde: Dios es increado, el Padre es increado, el Hijo es increado y el Espíritu es increado. Luego decimos: el Padre es eterno, el Hijo también es eterno y el Espíritu Santo es eterno. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso. Así que si buscamos en todos los atributos, Dios es Espíritu, Padre, el Hijo es Espíritu y el Espíritu Santo es Espíritu. Y podríamos hablar de varios atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es santo, Jesucristo es santo y el Espíritu Santo es santo. Dios es veraz, el Espíritu Santo es veraz y el Hijo es verdad, veraz. Todos los atributos del Padre lo tiene el Hijo, y todos los atributos del Hijo lo tiene el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. No son 3 dioses, porque al ser 3 dioses estarían independientes y nosotros caeríamos en la doctrina del error de el politeísmo, y con el politeísmo de la adoración de varios dioses seríamos idólatras, y la Biblia dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Dios le dice a Israel: oye Jehová, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, uno. A él solo honrarás, a él solo adorarás y a él solo te inclinarás. Un solo Dios verdadero. Cuando Dios le aparece al pueblo de Israel en un cielo despejado, gloria al nombre del Señor, sin nubes, aparece el Señor en una nube
que parecía zafiro, como embaldosado de zafiro, y él está parado sobre la nube. Todo el pueblo de Israel está viendo a Dios. Dios se está manifestando para que vean y entiendan que con él no hay ningún compañero, con él no hay ninguna imagen, con él no hay ningún otro Dios, solo uno verdadero. Y ese es Dios, un Dios verdadero. Cuando hablamos de Dios como el Dios verdadero, siempre se concibe al Padre como el que crea, Jehová, como el que crea o creó todas las cosas. En el capítulo 1 del libro de Génesis hay una numeración, un recuento de todas las cosas que Dios hizo y todas las cosas que Dios creó. Ese es el Padre que crea. Gloria al nombre del Señor. Pero aparece el Hijo y es el que redime, es el redentor del mundo, es el que muere en la cruz, derrama su sangre y se convierte en el redentor, el que paga el precio para salvar al hombre, y es el mediador entre el hombre pecador que somos todos y un Dios santo. El Hijo redime, el Hijo conquista, el Hijo rescata. Gloria a Dios. Y en la otra función de la Trinidad aparece el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesucristo. El Espíritu Santo engendró a Jesucristo en el vientre de la Virgen María. Fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que llenó a Jesucristo antes de comenzar el ministerio, luego del bautismo en agua que efectuó Juan el Bautista para cumplir la justicia Juan, y Jesús para cumplir también toda justicia. El Espíritu Santo es el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo lo resucitó. La Biblia dice: no dejará que tu santo vea corrupción. De esta manera Dios profetiza y anuncia 1000 años antes que su Hijo no iba a haber corrupción, como los que se mueren de los seres humanos, capitanes, príncipes. Cualquiera que muere ve corrupción, se corrompe, se pudre y se convierte en polvo. Pero eso ocurre porque el hombre es pecador. Viene con la corrupción y la corrupción lo lleva hasta la tumba, convirtiéndolo en polvo. Pero como Jesucristo nunca pecó, la corrupción no estaba en él, la verdad. Y por eso muere, y el Espíritu Santo lo resucita. El Espíritu Santo hace 2 tipos de resurrección en nosotros. El Espíritu Santo es el que resucita al hombre espiritualmente. Cuando el hombre peca y nace en el mundo sin practicar pecado, luego que entra a la edad de la conciencia del bien y del mal, el hombre está muerto en pecados. Jesucristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Quiere decir que el que no cree en él tiene muerte eterna. No tiene que hacer nada. Ya nació muerto eternamente. Jesucristo dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Se estaba refiriendo a personas que no habían nacido de nuevo, a personas que no se habían convertido. Él está diciendo: deja que ellos entierren al que murió físicamente, porque están muertos espiritualmente. Tú sígueme. Gloria al nombre del Señor.
Pero vamos a ver en la Biblia, en el principio, cuando Dios le dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Se cree que en esas palabras estaba hablando el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, que son co-creadores con el Padre del hombre. En el capítulo 1 del libro de San Juan, la Biblia dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y todas las cosas existen por Él, subsisten y por Él fueron hechas. Entonces nos está diciendo la Escritura, el Espíritu Santo, que Jesucristo es co-creador con el Padre. No es un diosito, es Dios. Él está con el Padre creándolo todo. Gloria al nombre de Jesucristo. Dice que antes que el mundo fuese, ya Él era con el Padre. Así que está hablando de su eternidad en la unicidad con el Padre. Pero ese versículo no amplía la doctrina de la Trinidad. 1:26 de Génesis no la amplía. Pero allí está ya la semilla que nos está hablando de una doctrina que más adelante iba a ser revelada, desarrollada y manifestada, para que entendamos que hay un Dios trino que está a favor de la iglesia y nosotros. ¿Ha visto usted en las Sagradas Escrituras cuando la Biblia dice vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor? Así que ese hombre que Dios creó a imagen y semejanza es tripartito, tiene tres partes. Gloria al nombre del Señor. Una parte que es tomada de la tierra, otra parte que es habilitada por el Espíritu de vida, y es lo que se llama el alma viviente. Y esa alma viviente se manifiesta a través de los 5 sentidos, que nos hace conscientes de un mundo material y que nos hace responsables delante de Dios por nuestras actitudes morales. Tenemos responsabilidades morales delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros hacemos debe estar enmarcado en lo que la palabra de Dios dice. Rebelarnos y hacer lo contrario nos hace responsables de esa condición. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. En esa correspondencia, en esa actitud que tiene el hombre ante la palabra revelada, o somos culpables o estamos exentos de culpa. Gloria al nombre del Señor. Estamos partiendo de un hombre que es culpable, del hombre que fue raído con el diluvio y que por la gracia aparece Noé. Es la primera vez que aparece la palabra gracia. También está el germen de la doctrina de la gracia, donde el hombre es salvo por fe, el hombre es salvo gratuito, el hombre es salvo por la bondad expresada de Dios, que se llama la gracia, para salvarlo. Gloria al nombre del Señor. Aparece otro pasaje cuando Dios le dice a los que salieron del arca, después de pasar años, multiplicarse, Dios en el principio le dijo que llenaran la tierra nuevamente, los bendijo, pero había un líder rebelde, el rebelde Nimrod. Nimrod se rebeló
y es un tipo de Satanás. Dios le manda, llenen la tierra, y ellos dijeron, no, no vamos a llenar nada, nos vamos a aglutinar aquí, y aquí vamos a edificar una torre. Y dijeron, vamos a edificar una torre por si somos esparcidos sobre la faz de la tierra. Sabían y eran conscientes que estaban resistiendo el mandamiento de llenar la tierra. Se concentraron los hombres. Usted va a cualquier campo en el mundo entero y encontrará en algunos casos la distribución de las casas, una aquí, una allá, lejos. En esas áreas no hay mucho pecado, porque la gente no se concentra, no trae ideas para delinquir, para pecar. Pero donde hay concentración de seres humanos, abunda el pecado. Gloria al nombre de Jesucristo, porque Él es bueno. ¿Qué pasa? Cuando Dios vio que estaban construyendo la torre de Babel, confusión. No vaya a pensar que esta gente eran estúpidos, que iban a llegar al cielo con una torre. Ellos sabían que esa torre era para la observación de los astros, y allí aparece la astronomía y la astrología, y aparecen los signos del zodiaco. Ahí aparecen en la torre del Sigurat, aparecen los signos del zodiaco. Pero Dios dijo, mire, esto han comenzado la obra y no van a desistir, no van a desistir. Bajemos y confundámoslos. Se cree que allí también hay otra señal, otro germen de la doctrina de la Trinidad, que no se explica con amplitud, pero ahí está la semilla. Gloria al nombre del Señor. El Señor descendió y los confundió en la torre de Babel. De allí va a haber confusión. Y aparecen allí los idiomas, los distintos idiomas del mundo. Aparecen allí. Tuvieron que esparcirse sobre la faz de la tierra compulsoriamente, obligado. Alaba y bendice al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios en esa manifestación de la Trinidad se viene a ampliar y a desarrollar en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y fue lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios, el Espíritu Santo vino sobre él en forma emblemática de una paloma y lo llenó. Lo llenó porque iba a hacerle frente a Satanás. Lo llenó porque iba a hacerle frente al mundo. Lo llenó porque iba a hacerle frente a la carne. Un desafío total. La Biblia dice que el Padre estaba en el Hijo reconciliando al mundo consigo mismo. Un mundo lleno de gente peleado con Dios. Sistemas de gobierno idólatras, satánicos contra Dios. Satanás había hecho eso, pero Dios ahora envía a su Hijo para salvar al mundo. Por eso Él dijo, he venido para salvar al mundo. A eso vino Cristo. Y por eso dice y dijo, vengan a mí los trabajados, los cargados, los cansados, y yo lo haré descansar. Si alguien quiere tener descanso interno, quiere tener la paz interna, necesita al príncipe de paz. Aquel que cuando resucitó le dijo a los discípulos, lo primero, paz a vosotros. Y acá en 14:27 dice en 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da.
ni psicólogo, ni ningún profesional es artífice de la paz que no tiene. Jesucristo es la paz. Y el que tiene a Cristo siente paz. Y el que siente a Cristo, tiene a Cristo, es consolado con la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, todo lo que usted puede entender. Alábalo. Gloria a Dios. Jesús fue bautizado para cumplir toda justicia. Cuando el Espíritu Santo lo llena, gloria a Dios, Jesús está preparado ya para comenzar la conquista de la liberación, comenzar la conquista de la humillación al enemigo. Y va al desierto guiado por el Espíritu Santo. Hay momentos en la vida que Dios nos guía al desierto, nos guía a lugares difíciles o viene algún tipo de prueba. Pero Jesucristo no estaba solo. Él lo dijo: el Padre nunca me abandonó, porque yo siempre hago lo que le agrada. Y como le hago siempre lo que le agrada, siempre hubo comunión, y eso es lo que hay que hacer. ¿Quieres fe? ¿Quieres comunión con Dios? Tienes que agradar a Dios para que la comunión esté contigo, la presencia de Dios. Y lleno del Espíritu Santo lo llevó al desierto. Así que cuando usted tenga pruebas, siéntase bienaventurado. Bienaventurado soy cuando entréis en diversas pruebas. Pruebas no buscadas, sino que Dios la ha permitido. Y llegando al desierto, estuvo en el desierto, parecido a Israel. Israel tuvo 40 años en el desierto y Dios estuvo con él. Jesús tuvo 40 días y 40 noches ayunando, lo que nos da a entender la necesidad de ayunar, de sacar algún tiempo para ayunar. Gloria a Dios. El maestro está poniendo el ejemplo, ayunó. Y estando en ayuno, estaba con las fieras, leones, panteras, lobos, osos, culebras, víboras, alacranes, escorpiones, ahí en el desierto, dominando la naturaleza rebelde, controlando la naturaleza rebelde. Y allí estuvo 40 días y 40 noches y nadie lo tocó. Estaba la autoridad, estaba el Creador allí. Cuando alaban el nombre del Señor. Al contrario, todos esos animales huían de donde estaba la presencia de Dios. Hicieron bien en apartarse, porque solamente lo señalaba y lo mataba. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios permitió que esos animales buscaran otro rumbo. Si Jesús caminaba hacia allá, ellos huían. La presencia de Dios. La presencia de Dios hace temblar la tierra, pero también tiemblan los demonios. Gloria a Dios. También tiemblan los hombres. Los demonios, la tierra y los hombres, los peces, los reptiles, no hay quien no tiemble ante la presencia del Altísimo. Cuando el Señor descendió, aleluya, sobre el monte Sinaí, el monte temblaba, se estremecía. ¿Qué tenía? Miedo, reverencia, porque ahí había descendido el Todopoderoso. Gloria a Dios. La Biblia dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Salmo 2. Luego que Jesús es lleno del Espíritu Santo, se oyó una voz en el tercer cielo, desde el trono de Dios, y esa voz se escuchó en toda la creación, que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nadie jamás se le dio esa palabra.
Nadie, ni los ángeles obedientes y poderosos, los rebeldes mucho menos. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, habló Dios. Estaba garantizada la victoria de Cristo. Estaba garantizado el rescate de tu alma y la mía. El Padre dijo, yo me complazco en ti. Dios no miente, lo que dice lo cumple. Y Jesús ayunó. El enemigo, no hay revelación que lo tentó antes de los 40 días. Cuando llegó el momento de la debilidad, todo el mundo aquí tiene debilidades. Tú la conoces y el diablo también te la conoce. Ten cuidado. Él conoce nuestras debilidades. Pero la Escritura dice, diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Alábalo, alábalo, alábalo. La palabra de Dios dice que el enemigo lo tentó a la hora del hambre y de la necesidad. Las tentaciones vienen cuando hay necesidades. Pueden ser necesidades emocionales, necesidades de alimento, de dinero. En medio de la necesidad viene la tentación. Y usted tiene que estar alerta. Por eso yo exhorto a la iglesia, a los hermanos que han venido, lea mucho la palabra de Dios. Come Biblia. Tiene que comer Biblia. En medio de esta pandemia, lo que te va a mantener a ti en fe y en victoria es comer Biblia. Cuando tú comes Biblia, está Dios contigo. Cuando come Biblia, tiene la cobertura. Cuando come Biblia, nadie se te acerca. Lee la Biblia. Come Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Bien. Jesús es tentado por el enemigo 3 veces. Nosotros somos tripartitos. Como Jesús tomó un cuerpo humano y se despojó de todo eso, como Dios, dependiendo totalmente del Señor, entonces el diablo lo pudo tentar, porque él dejó todos esos atributos para venir como Adán y Eva, creado sin ser creado, existente en el mundo, con un cuerpo santo, no creado, pero santo. Y si él venía a conquistar y arrebatarle al diablo lo que se había perdido, tenía que pelear con él. Tenía que pelear. El diablo eso no se lo entregaba a nadie. Así que le dijo, si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Gloria a Dios. Satanás acababa de escuchar que el Padre dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Él acababa de escuchar eso, pero le dice a Jesús, si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. La misma patraña que usó con Eva, con que Dios ha dicho, para traer duda. El enemigo busca terrenos fértiles, tirando la semilla de la duda. Que usted dude de la palabra de Dios, que dude de la veracidad de Dios. Mire, la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Para que pase ese cielo y pase esa tierra, esta que estamos viviendo, tiene que ser por una palabra poderosa. ¿Cuál? La misma que lo creó. La misma que dice, y creó Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese mismo
es el que tiene poder para que la tierra desaparezca y hacer una tierra nueva, como ya lo dijo. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hago un cielo nuevo y hago una tierra nueva, donde no habrá memoria del pecado, del lamento, de las lágrimas, de los sufrimientos. Estaremos en un cuerpo nuevo, glorificado. Y Jesús dijo que nosotros seríamos como las estrellas en el firmamento y como el sol que brilla. Alaba, alaba, alaba. Jesús, como el Hijo de Dios, todo lo ejecutó en el Espíritu. Todo lo hizo en espíritu. Él dijo, la palabra que yo les hablo son espíritu y son vida. Por eso le dije, lea la palabra de Dios que ella vivifica. Lea la palabra de Dios que ella se porta como una espada. Allá en el Edén había una espada encendida que se revolvía. Esa espada es la palabra. Cuando usted la lee, ella te cuida los pensamientos, te cuida la condición espiritual, te mantiene en fe, en la fe victoriosa que no puede ser vencida, porque la Biblia dice que lo único que vence al mundo es nuestra fe. ¿En quién? En Cristo. ¿Y qué fe? Confianza. Eso es lo único que vence al mundo. No es mi estrategia, no es que, no. La fe en Cristo, la confianza en Cristo que usted tiene cuando lee la palabra es la que vence al mundo, la maldad, el pecado, la enfermedad, la influencia y la pandemia. La fe en Cristo. Alaba al Señor. No dice el Salmo, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová el Altísimo por tu habitación. Plaga no tocará tu morada. Mandará sus ángeles acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Se aplica primero a Cristo, pero luego se aplica a los seguidores de Cristo. Alábalo. Al morir Jesús, el cuerpo es sorbido y ahora tiene un cuerpo glorificado. Ya el tiempo de redimir, de morir en la cruz del Calvario, se acabó. Ya hizo la obra perfecta. Ahora tiene un cuerpo espiritual glorificado y es uno con el Padre. Él siempre lo dijo, yo y el Padre uno somos, estando en la tierra, pero estaba limitado en la tierra porque tenía un cuerpo. Por ejemplo, cuando fue a Nazaret, porque le dijo la verdad. En el tiempo de Eliseo había mucha viuda en Israel y Dios no le envió ninguno. Al profeta no le envió a nadie. No le envió, pero a una viuda de Sarepta de Sidón se la envió. Es decir, donde hay fe y donde la gente cree. Entonces no es que mi abuelita y yo nos llevamos bien y voy a tener la vida eterna. No. Es tu fe en Dios. Porque la fe no se parchea. No es un parche. Tú tienes que tener tu propia fe. Tienes que tener tu propia experiencia con Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Yo y el Padre uno somos. Jesús lo dijo en la tierra. Pero estaba limitado por el cuerpo. Cuando él le dijo eso a los judíos en Nazaret, imagínense, se sintieron ofendidos y cogieron a Jesús, vamos a tirarlo, a despeñarlo del alto de Nazaret. Cuando hicieron así,
Jesús se le fue. Quedaron todos con hambre. ¿Qué hacemos aquí? Jesús se le fue por el medio, dice la Biblia. ¿Cuánto alaban a ese Cristo? Porque todavía no había llegado su hora, no había hombre ni diablo que pudiera detener ese plan de redención. Se le fue. Y a mí me gusta ese pasaje. Y me gusta el otro del templo, que también cogieron piedra y estaban armados. Estaban armados para destruir a Cristo. Y se quedaron con la piedra y se fue en medio de ellos. Me pongo a pensar que después, oye, ¿qué hacemos con esta piedra? No, que vamos a pedir a Jesús, ¿y dónde está? Se fue. Luego escucharon que estaba enseñando en la sinagoga, que estaba en otro lado, burlado. Burlado. Dios se burla del hombre. Se burló de Herodes cuando quería matar a los magos. Y al sentirse burlado, desahogó su ira. Pero Dios no puede ser burlado. A ti te burlan y a mí también. Pero Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso segará. ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Cuántos alaban a Jesús? El Señor esté con ustedes, con su cuerpo, alma y espíritu. Le agradezco al Señor que me ha permitido enseñar la palabra. Y miren, el viernes hay culto de nuevo. No vamos a esperar a nadie. A las 2 en punto. Es como aquel que tiene la comida y dice: aquí se reparte la comida a tal hora, y yo llego. ¿Y qué pasó? No, ya no hay. Se acabó. Si usted quiere recibir la palabra, la alabanza y todo, venga a las 2. Porque esté seguro que si Dios nos da vida y salud, a las 2 comenzamos. Este es el pueblo cristiano. Eso de tal nacionalidad, olvídese. Cristiano, soldadito del Señor. Vamos a estar de pie. ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor? ¿Alguien que quiera entregarse al Señor? Alaba. Teniendo ocupaciones y otras actividades, decidió venir al templo para adorar. Que no perdamos la costumbre de congregarnos. Ayúdanos. Que no seamos nosotros alados por la fuerza de la pandemia, porque dice la Escritura: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Tenga cuidado, use el protocolo, guarde la distancia, use su mascarilla, lávese la mano y ore a Dios que te proteja. Que Dios le bendiga. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Si alguno no ofrenda